Hola, hola, hola. 1, 2, 3, probando. Hola, hola, hola. R con R guitarra, R con R carril. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril. Pero lo va a enloquecer a él con la RRR de la radio. Bienvenidos al Post-World Podcast grabado en los estudios Bunker de Karl Marx Studios en algún lugar perdido de Berlín. Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión, y hoy estamos con un episodio especial en colaboración con Radio Criolla, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Cultura Nacional de Colombia. Nuestro invitado es Ricardo Moreno, que es artista sonoro y curador de arte. Ricardo, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, es un gusto estar acá en los micrófonos y hacer esta colaboración entre radios independientes. Exacto. Nosotros nos conocimos hace un par de años. Vos ya habías estado en Berlín con varios proyectos y ahora tuviste una exhibición individual. Si quieres puedes contarnos un poco de qué se trató eso. Bueno, sí, nosotros previamente, yo previamente había estado en Berlín en varias ocasiones, primero con un intercambio que se hizo con el Festival de Cine Colombiano en Berlín, Panorama Colombia, que se realiza en el Kino Babylon durante 2 años, en las que pues nosotros, mediante un programa de residencias denominado Puerto Contemporáneo, Espacio Alternativo para las Artes, que estaba en ese momento ubicado en Cartagena, teníamos un intercambio en el que nuestro ciclo de residencias artísticas, recibíamos un artista alemán o residente en Berlín, para que fuera a Cartagena a tener una estancia de 1 mes y realizar un proyecto de arte contemporáneo según el contexto y pues su práctica artística. Y como, digamos, recíprocamente, pues recibíamos enviábamos un artista colombiano para que también estuviera como habitando la capital alemana durante 1 mes y sacara una pieza de video experimental que se estrenaba durante la edición pues, de 2019. ¿El contacto fue directo con el cine o cómo fue ese contacto con Berlín? El contacto se hizo así por el medio artístico, que había pues otro artista colombiano que estaba curando como la sección de videoarte. Entonces surgió como esta idea de poder traer artistas alemanes a Colombia y poder traer a la vuelta artistas colombianos a Berlín. Entonces estuvimos en 2018 y 2019. En 2018 vine yo con un proyecto que se llamaba Capitán Bacatá, que es como una apropiación del Capitán Berlín de John Burgerser, que es la apropiación de la apropiación de la apropiación. Vi unas fotos de eso. Ahora me gustaría que hablemos de eso. Sí, pero quería decir algo con respecto al cine Babylon. Es un cine bastante mítico de Berlín y organiza los viernes. Hay algo que se llama Video Art at Midnight, que es los viernes a la medianoche, un ciclo de videoarte que está hace varios años, con lo cual es un lugar bastante especial en Berlín con respecto a eso. Sí, realmente el Festival de Cine Colombiano en Berlín, Panorama Colombia, pues tiene pues ya unas categorías bien consolidadas, entre esas pues la que nos convoca, que era la de cine expandido, videoarte, que también se realizaba como en las salas alternas ahí de la misma estructura del Kino Babylon. Y como les decía, en 2018 pues fui como artista individual. En el 2019 yo vine como en acompañamiento al proceso mediante la radio, y trajimos a la videoartista Sandra Rengifo a realizar un proceso que se estrenaba en el mismo festival. Después de eso pues esto entró también como la pandemia, algunas diferencias como con los tiempos y las cosas, que siempre es difícil pues mantener unos intercambios, porque pues cada país tiene como sus financiaciones, sus tiempos, y a veces no coinciden. Entonces entró pandemia. A mí en ese momento también estábamos empezando como a consolidarnos en unos procesos de arte sonoro. Sí. Y cuando estuve haciendo aquí la residencia en Berlín en video experimental, en intercambio con Panorama Colombia, pues también empecé a explorar paralelamente como los espacios de arte sonoro en Berlín. Entonces ahí me encontré por casualidad, no por casualidad, sino investigando como que un proyecto independiente que es bastante sólido, que es Erran Sound. Estuve yendo como a algunas actividades de ellos,
y hasta ahí quedó como ese interés. Pero y pues después en el medio nosotros nos conocimos en el Festival Proyector en Madrid. Exactamente. Después A través de mi hermano Andrés de Negri, que es bioartista, artista visual. Y hablamos en una cena sobre eso, sobre Air Sound. Sí, es muy curioso porque posteriormente en otro contexto, pues mi práctica artística de investigación y curatorial está como entre los nuevos medios, transita entre pues lo transmedia, lo inmersivo, el videoarte, el arte sonoro. Entonces también en 2019 pues fui invitado con una videoinstalación inmersiva a Proyector, Uh-huh. en el cual pues también estaba Andrés de Negri, también su hermano artista y curador también de ya data reconocido, y pues hubo como mucha sinergia y pues su merced estuvo también como en esa época de festival, como festivaleando con nosotros, entonces generamos ahí como una relación y entre esa conversación salió que pues habíamos estado en Berlín colaborando y que pues su merced teníamos como esa referencia en común de Erranson. Claro. Y se conocía pues a Mario Sef, que era uno de los fundadores. Todo pasó por Argentina, sin querer, queriendo, pero todos eran argentinos. Bueno, pero un lindo contacto se armó ahí. Yo a Mario lo conozco hace muchos años, de hacer una práctica en una galería hace más de 10 años. Él era un artista de esa galería y de ahí lo conozco. Y él es uno de los curadores de los que organiza ahí en Air Sound, que es uno de los pocos galerías especializada en arte sonoro en Berlín. Sí, entonces pues como que hubo esa sinergia, nos hizo como el puente ya directo para empezar un diálogo y pues surgió precisamente que nosotros estábamos empezando el proyecto que era el Festival Estación Sonora Experimental, FESE, y ellos pues tenían como su programa recurrente de exposiciones y un proyecto que venían también desarrollando que es el Dystopy Art Sound Festival, que cada año, digamos, tiene como base Berlín, pero con intercambios con otra sede, como Estambul, Brasil. Entonces surgió la posibilidad de nosotros integrarnos a la versión de Brasil, que era una versión, digamos, con diálogos latinoamericanos. Acá tengo, si no me equivoco, el catálogo, ¿no? Exactamente. De Dystopy Festival 2020. Berlín, Brasil, pero Colombia participó también y vos estuviste participando con tu proyecto, con el archivo de sonido de Sound Art colombiano del siglo XXI. Sí, nosotros fuimos como la ñapa latinoamericana, como se podría decir, aunque que estaba mediado por Brasil, pero pues se abrió un campito para nuestra experiencia. Como la radio, nosotros en Colombia organizamos pues el festival, algunos conciertos experimentales, exposiciones en sala. Entonces, cuando surgió la idea de hacer este intercambio entre los dos festivales, el Festival Estación Sonora Experimental de nuestro proyecto de la Radio Criolla y Puerto Contemporáneo, y Dystopy Art Sound Festival, que es organizado por Erranson. Entonces yo propuse como hacer una microcuraduría de proyectos de arte sonoro que habían participado con nosotros durante los últimos 10 años. O sea, eso era como del siglo XXI para acá, realmente 2008 para adelante. Entonces hicimos una selección de 10 piezas que se montó como en una zona de escucha en la Galería de Ranzón, que era como casi que pues como un panorama, pero un panorama desde un lugar específico, que era los proyectos en los que habíamos trabajado nosotros, la Radio Criolla y Puerto Contemporáneo, en mi caso particular como curador, aunque también tenía una pieza, y se generaba una zona de escucha que pues la adaptaron bastante bien el festival. Y nosotros tuvimos también esto de vuelta, una obra de uno de los artistas integrantes del colectivo, que aquí se llaman Kunstler. Kunstler, artista. Sí, okay. los colectivos tienen aquí como una denominación que son... Kunstverein. Sí, es, maybe, yeah. Que les permite cómo funciona. Entonces, uno de esta colectividad que conforma Erranson, que en este caso fue Mario Sepp. Una asociación de artistas. Sí, la asociación de artistas. Uno de los integrantes que fueron los que son los fundadores o el equipo base de Ranzón. Entonces tuvimos a Mario Acef en
en presentación también en nuestro festival se realizó en el Teatro Deón, que es el antiguo TPB. Nuestra base es la ciudad de Bogotá, Colombia, y el TPB es el antiguo Teatro Público de Bogotá, que es un edificio que quedó abandonado, está como en medio ruinas, se hizo una restauración estructural, pero se dejó como esa estética de ruinas y ahora es un espacio, digamos, dedicado a las artes contemporáneas, principalmente la plástica, pero pues también tiene pues, diferentes vertientes. Entonces hicimos la colaboración para que ellos acogieran como nuestro festival y lo realizamos en 2020-21 en el espacio de ON, y ahí tuvimos pues durante esos 2 años pues obras de los de algunos artistas de Ranzón en ese intercambio. Se hizo al revés, porque la idea era iniciar con un intercambio entre residencias artísticas, o sea, que un artista colombiano viniera un mes a habitar la ciudad de Berlín a partir de este hábitat y de su trabajo y una investigación previa, produjera unas obras, digamos, in situ para exponer en la Galería de Ranzón, que queda en Berlín-Mitte, y viceversa en Bogotá para exponer en el festival. Obviamente, pues como a muchos de los proyectos nos agarró la pandemia, Claro. Entonces la solución fue como pues una obra de Mario pensada como entre Bogotá y Berlín a distancia, y lo que nosotros, o bueno, particularmente lo que a mí me pareció como director y curador del espacio, fue realizar una selección para generar una zona de escucha de piezas sonoras colombianas con las cuales nosotros habíamos, digamos, colaborado o propiciado por diferentes proyectos en Colombia, tanto en Bogotá como en Cartagena, o digamos un poco más expandido el territorio. Sí. Entonces se generó eso como contingencia, y en el 2021 se mantuvo el convenio, se logró otra vez exponer otra obra de Mario Sev, y ya estábamos como vislumbrando el final de la pandemia, entonces... No se había podido hacer intercambio hasta ese momento, de ir presencialmente. No, ni que vinieran alemanes a Colombia, ni colombianos a Alemania. Entonces Mario me ofreció otra vez como una exposición, digamos, física acá, porque sí, los espacios están abiertos tanto en Colombia como acá, pero digamos que los viajes transoceánicos sí tuvieron una restricción bastante fuerte. Claro. Entonces yo le dije a Mario, pues hagamos la parte de ustedes en el FESE, porque tenemos el apoyo, tenemos un espacio muy noble que es el espacio de ON, que igual pues le agradezco como esa sinergia y colaboración que nos prestó, que son los 2 sótanos y el jardín de un espacio que parece en ruinas, pero fue muy importante y en pleno corazón del centro histórico de la ciudad. Y le propuse a Mario que hacíamos su parte, pero que la contraparte la aguantáramos, pensando en que, obviamente, un tiro al aire, en que la pandemia ya iba pues como bajando su intensidad y se podía como retomar estas actividades, pensando en que la Radio Criolla pues hace parte de Puerto Contemporáneo, que es una plataforma de exhibición, circulación, promoción e investigación de arte contemporáneo. Una residencia que organizás vos. Sí, pero además de que la residencia tiene ese nombre, es una gran plataforma de arte contemporáneo, de cual tiene las residencias, que tienen el nombre anónimo, tienen el espacio de radio y el festival. Bien. Y pues otras colaboraciones que van surgiendo. Entonces yo le propuse a Mario que la aguantáramos, que la esperáramos a que pues dieran como luz verde como a este tránsito interoceánico. Y por eso se vino a realizar como la contraparte del 2021 en septiembre, octubre del 2022, el cual consistió en una residencia en este caso pues de mi parte, de Ricardo Moreno en calidad de artista, y una exposición en el Ranzón que se denominó Cumbiambas. Ahí estamos viendo imágenes de Cumbiambas, que es la exhibición que terminaste ahora con esta residencia que hiciste en este viaje a Berlín. Pues estás viajando ya de vuelta, es decir, son tus últimos minutos en Berlín. Que terminamos esto y salgo corriendo al avión. Yo estuve en la inauguración, fue una muy linda experiencia. Y de alguna manera tiene que ver con
diálogo en el que vos trabajás por poner lo que tiene que ver con la apropiación de sonidos tradicionales en nuevas interrelaciones. No sé cómo vos lo viviste, el proceso de montar esta obra, que es a partir de tocadiscos intervenidos con espejos, partes de bolas de espejos, y que producen, además de un efecto sonoro, un efecto visual, digamos, en el espacio, como inmersivo. Sí, claro, todo eso hace parte de un proceso de investigación que he venido desarrollando. En buena parte lo conforma como las investigaciones de mi proceso doctoral que estoy haciendo en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad de México, que tiene que ver precisamente con la fusión de los sonidos latinoamericanos y cómo hay esa mirada, aunque pues eso es Centroamérica, pero lo que uno podría denominar globalmente sur-sur, esa mirada entre países no del primer mundo, sí, digamos. Exactamente, y cómo se consolidó este proceso ese proceso de intercambio cultural y de apropiación, sobre todo en un momento histórico muy fuerte que era pues lo que era la Guerra Fría, donde realmente Estados Unidos estaba muy preocupado por invadir culturalmente todo lo que se denomina actualmente como Occidente, como Rusia lo propio en el otro hemisferio, ¿no? Y esa guerra simbólica que se hacía, y además México por la pues contigüidad con Estados Unidos pues se permeaba muy fácil. Sin embargo, surge desde los sonideros, que los sonideros son unos sound system, unos sistemas de sonido hechos de alguna manera caseros o ensamblados caseramente, aunque los componentes son importados, pero se ensamblan, digamos, en un proceso más o menos artesanal, un poco empírico, que cada vez va tomando como más ciencia y se van volviendo más profesionales, pero es la suma de muchos parlantes, aunque que no tienen tanto, digamos, bateaje real, pero la suma de muchos no es como unos grandes parlantes profesionales, sino es la suma de muchos parlantes. Muchos pequeños. Sí, relativamente pequeños, para hacer como fiestas callejeras. Hay mucha cultura de fiesta en la calle también en Colombia. Sí, digamos que esto es un fenómeno paralelo que hasta donde yo entiendo seguramente hay más, porque en conversaciones con Mario me hablaba que también existe en Brasil, fenómeno que no he explorado personalmente, pero sí he explorado como el fenómeno sonidero de Ciudad de México y Monterrey, y bueno, sus alrededores, el fenómeno picotero de la costa caribe colombiana, con una influencia mucho más africana, igual que los sound system en Londres, que están más mirando hacia África, claro. y el sonidero, que curiosamente mira a Colombia y mira como mira más Latinoamérica. ¿Y mira ritmos que son más autóctonamente colombianos, quizás? Sí, eso surge por una particularidad, no es como lo interesante que muchas veces, digamos que en una entrevista con un artista mexicano me decía caer en cuenta que era bien bonito, es que se da de una manera orgánica a través de la fascinación que van generando ciertos sonidos, ciertos iconografías, gráficas, cultura popular, a partir de ese intercambio, sin ser como un ejercicio academicista. Esto no pasa por ahí. Los académicos llegamos después a documentar el fenómeno, o sea, somos un poco apropiacionistas, pero realmente no pasa ni por músicos profesionales, no pasa ni por historiadores, o sea, nosotros llegamos muy posterior. Esto es un fenómeno completamente autóctono de cultura popular, de gente melómana. Claro. No sé si acá conocen el término melómano, pero es esta persona que tiene como este gusto por la música, por el coleccionismo, por el vinil. Entonces hay como todo un descubrimiento de estas músicas latinoamericanas. Entonces en México pasa una cosa muy particular, es que las orquestas pues eran muy costosas y no podían durar mucho, 2 horas, y pues eran para las grandes fiestas. Claro. Y pues México también pues es
pues, es barriada, es pueblo. Sí, Entonces había como esa contraparte, cómo hacer para las fiestas populares, los 15 de las niñas, que en México hay una cultura popular alrededor de los la fiesta 15. de los 15 En México es otra sí, cosa, es una cosa muy loca. se importó a Estados Unidos también con la migración mexicana, la Sí, quinceañera. Mm, esas sí, Hammer así, sí, vueltas, limusinas. Bueno, estoy así claro, saliendo un poquito del contexto, pero sí. uno llega allá y esas Hammer son una cosa loca. Y me hace pensar también el tema de la bola de espejos, el vinilo, todo. Sí, que tiene que ver con Berlín. Hay un origen también que viene como del Caribe, de alguna manera, de Jamaica, de la cultura del dancehall, que influenció mucho todo lo que fue la cultura americana, que después se expandió, del rock, de diferentes estilos y sobre todo de tocar música en vivo, o de tocar vinilos, o de tocar solo una parte del vinilo y repetirla y hacerlo. Eso es un poco el origen también de la música electrónica, o de la situación de la fiesta electrónica en ese sentido. Me gustaría eh, ir un poquito más atrás o ir un poquito al principio. En general esta parte la hacemos al principio de todo, pero está bueno también introducir todo lo que estás haciendo y todo lo que hiciste, em, para preguntarte un poco de dónde viene en tu caso personal. Yo sé que estudiar arte o hacer arte en general para países latinoamericanos a veces es una cuestión de lujo poder dedicarse a eso, y sobre todo dedicarse a algo tan oscuro como el arte sonoro, que debe ser una de las secciones de la institución del arte más quizás menos vendibles o menos comercializables. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Yo sé que vos estudiaste artes visuales al principio, después estudiaste historia del arte en relación con urbanismo, una cosa así, y tu doctorado finalmente es en esta relación con el arte sonoro. Pero me gustaría saber de tu historia personal cómo es que empezó esa curiosidad. ¿Tenías influencias en tu familia? ¿Tenías a alguien que te hizo escuchar música experimental? ¿O de dónde salió esa idea? Porque yo sé que en la cultura popular en general, pasa en los países en general latinoamericanos, no hay tanta incidencia de estas vanguardias, ¿no? Pues es una pregunta bien interesante. Yo creo que fue por antítesis. Sí, no tengo ningún referente familiar, artístico, cultural. De hecho, vengo como una familia bastante, lo que se conoce en Colombia como goda o de derecha. Ujú. Conservadora. Sí, con carreras muy tradicionales, Ujú, todos médicos, arquitectos, ingenieros, abogados. ujú, Entonces, como que en un comienzo era como el paria, a pasar a ujú. ser como más o menos reconocido, porque pues digamos en ese contexto familiar era inconcebible que eso pudiera tener como una vida profesional respetable, pudiera generar una estabilidad económica y Claro. pudiera ser como un proyecto de vida, digamos que Ujú, lo veían como poco más allá de un hobby, ujú. un poco más asociado a prácticas sociales cuestionables. Entiendo. Fiestas, Era la consumo. oveja negra, digamos. Sí, un poco, pero no ni siquiera por una actitud de rebeldía, sino por un desconocimiento frente al campo. Ujú, Asimismo, como usted dice que no es tan común que se estudie, no hay muchas posibilidades de estos desarrollos, pues digamos que en el seno de las familias, digamos que tampoco, digamos, existe un imaginario, un precedente, pocas veces, de que eso pues pueda ser viable como una opción de ujú. vida y un desarrollo profesionales. Tiene que ver quizás con buscar lo más alejado posible, digamos, de lo que uno tiene al alcance, en el sentido de lo cultural, de lo familiar, de lo Sí, tradicional. pues nosotros, pues yo creo que también eso obedece un poco a una cosa que en semiótica se llama que nosotros somos migrantes, migrantes mediáticos. Ujú, Nosotros partimos de lo análogo, de la televisión, terminamos en lo digital. Entonces, creo que nosotros somos, digamos, un enclave en el nuestra cambio. generación, quiere Sí, decir. nuestra generación, que estamos hablando personas ahorita entre los 35 a 50 años, Ujú,
que ya, o sea, yo lo digo cuando éramos jóvenes y como que, pero pues ahorita ya no estamos tan jóvenes. Haber vivido esa transición. Exactamente, creo que fuimos unas personas muy privilegiadas en cuanto a que sabemos cómo era antiguamente lo análogo, el transistor, la señal al aire, todas estas peripecias y cómo se fue transformando al mundo digital. Ahorita una persona que es nativa del mundo digital difícilmente conoce los procesos. Conoce la imagen y el resultado automático. No hay referencia del origen de la tecnología. Y esa plasticidad de esa señal sonora, videográfica, fotográfica, el collage manual. Me acuerdo de las primeras máquinas de cine que eran como unas tortugas que realmente cortaban la cinta y las ponían. La moviola, sí. Entonces nosotros estamos en ese punto medio porque también si estuviéramos, no sé, tal vez 10 años más, vendríamos del análogo y mucha gente le costó dar el salto. Nosotros no somos ni de aquí ni allá, entonces somos un híbrido bastante particular que yo creo que es de las pocas cosas, digamos, buenas que nos trae habitar este planeta porque sabemos movernos como en estos dos mundos. Creo que las personas que son nativas digitales tienen una gran carencia de los conocimientos procesuales y de la historia. Creen que todo está a la vuelta de un clic y eso me parece como complicado y a mí me interesa mucho como estos procesos. Y esto acentuado en que somos latinoamericanos. Digamos que está todavía este proceso del rehacer, del reciclar, del reutilizar. De colonizar. Sí, de abrir la máquina, darle una segunda vida o darle un segundo sonido o a partir del error o del repárelo o ensámblelo usted mismo. Pues eso decía, por ejemplo, cuando hablábamos del sound system mexicano o lo que podemos hablar de los picos de la costa caribe colombiana, que solo se importan las bocinas y se ensamblan las cajas de resonancia, o sea, el baffle como tal, se ensambla acá y a partir de unos conocimientos, digamos, más o menos empíricos de música y sobre todo de sonido, de ingeniería de sonido, porque pues tienen que ver con la resonancia, con la ampliación, con que suene correctamente pues estas bocinas dentro de una caja de resonancia. Se apropia muy latinoamericanamente porque realmente traer la bocina completamente hecha desde Estados Unidos, desde Europa, incrementa mucho los gastos. Eso es algo muy sintomático, es decir, la tecnología requiere una industria que la fabrique. Y los países latinoamericanos, por definición, somos países que no llegamos a industrializarnos completamente. Es decir, que todo el acceso a la tecnología está más o menos restringido para la persona común, a diferencia de los países centrales. Simplemente por el hecho que no se produce por completo la tecnología industrialmente en el propio país. Y yo creo que eso no hay tanta conciencia acá de lo que significa la dificultad del acceso en una primera instancia a la tecnología. Te puede interesar, puedes estudiar eso quizás, pero no tienes acceso al objeto en sí, a la herramienta en sí. Sí, es muy curioso porque nosotros consideramos el error y la precariedad como herramienta estética, conceptual y narrativa. De hecho, haciendo como ese paralelo con México, una de las variaciones que se hace cuando algunos en ese momento pues la música también es análoga, ¿no? Análoga es que no es que tú le mandas un archivo en MP3, en ese momento pues era el cassette o en lo que más grande tenía era pues los long plays, ¿no? Los acetatos. Entonces los sonideros que iban generando más o menos trayectoria, reconocimiento, emprendían viajes por toda Latinoamérica buscando viniles y eran casi como piezas únicas que se reproducían en sus sonideros, casi que como una piratería pública descarada y paga, porque es por decir, yo tengo a Ángel Santana, estoy diciendo cualquier cosa, porque el sonidero fue hasta, no sé, el Caribe colombiano y consiguió eso, para no dar como nombres exactos de artistas. Entonces solo ese sonidero ponía esa canción que la tenía porque era un vinil físico. En ese momento no habían como tantas
cosas y realmente, pero hay un fenómeno que también es bien interesante, que es, por ejemplo, a partir de esa apropiación de los sonidos colombianos, que eran la cumbia, la salsa y el vallenato, donde la cumbia pues tomó como mucho más interés en el pueblo mexicano, no les sabría decir exactamente por qué, pero la cumbia, digamos, los otros sonidos se dieron, pero la cumbia, digamos, que fue como el ritmo más generalizado, sí, como aceptado. Se generaron particularidades mexicanas de la cumbia, que es, por ejemplo, lo que es, bueno, desde la tribu urbana, los cholombianos, que es una mezcla entre el mexicano, el cholo, que es el mexicano migrante en California, y algunas apropiaciones de símbolos e iconografías colombianas, como la Virgen, la bandera, algunas cosas, pero muy random. Entonces se genera como otra estética, ¿no? Como una suma de muchas cosas, que es otra cosa, ¿no? Donde el resultado es más que la suma de sus partes. Y también por unos procesos de intervención manual, no técnica. Bueno, algunos dicen que también los intervenían electrónicamente en sus componentes, pero es la variación del tempo de la cumbia. Y se produce esta particular versión de la cumbia mexicana, que es la cumbia rebajada, porque la cumbia es... Eso sale de pitchear en vivo con los tocadiscos en Hay varias situaciones. Versiones, sí, ya por ejemplo, hay algunos ya los tocadiscos modernos que tienen como las revoluciones, pero en los 70s eso no era común. Entonces hay varias versiones, bueno, que pues en la práctica a veces que le ponían peso a la aguja para que la aguja, pero casi que rascara el LP y sonara más lento, entonces el chun, 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 claro. Le bajaba el tempo para que se volviera como una cosa más latina del compartir, del bailar, pero con el beat o con las sonoridades y la acústica propia de la cumbia. Son como esas cosas de customización del tercer mundo que me parecen tan ricas, que obedecen a la precariedad, pero también dentro de la precariedad se genera una posibilidad de un nuevo habitar, de un nuevo interpretar, de un nuevo sentir. Entonces pasa eso como de la cumbia rebajada, se generan bailes, se genera todo, que en términos musicales, yo no vengo de la música, he establecido unos diálogos muy interesantes con músicos, que hago ahí un paréntesis, que lo interesante del arte sonoro es que está como a la mitad de camino, como entre estos tres círculos que generan como un conjunto, está entre la plástica, entre la música y entre las artes vivas. Sí, pero sobre eso te quería preguntar, porque al haberte especializado en arte sonoro, es decir, una rama de las artes que es más bien críptica muchas veces, o donde el concepto muchas veces pesa más de lo que uno puede ver a simple vista, o muchas veces se hace como una abstracción, una síntesis de cosas referenciales. Sin embargo, vos trabajás mucho con apropiaciones culturales o con retrabajar cuestiones culturales. ¿Te sentís a veces que estás obligado de alguna manera como latinoamericano a usar elementos de la identidad latinoamericana en tus trabajos, o pensás que podés desligarte de eso completamente, hablando de decolonialismo, etcétera? No, mi pensamiento no pasa por estos análisis decoloniales, simplemente pueden llegar a puntos en común, coincidencias, pero digamos que mi lugar de enunciación no son, digamos, unas teorías o unos postulados decoloniales, postcoloniales, sino me parece que es una reflexión sobre la identidad, sobre la apropiación y sobre todo sobre lo que quería también decir era sobre la movilidad, y esa movilidad de los viajes a lo largo de la historia, cómo generan apropiaciones, sincretismos y procesos de aculturación, pero no es tan marcado, y me separo conceptualmente de como una postura decolonial, porque simplemente es un estudio contemporáneo, digamos que está más cercano a procesos sociológicos o tal vez antropológicos, pero no desde una postura decolonial, porque a veces es una lectura, digamos, sesgada, es más un análisis desde las prácticas y ejercicios culturales que surgen orgánicamente
O sea, yo creo que cuando alguien empieza a experimentar con eso, un animador de fiestas, no creo que estaba pensando en los estudios postcoloniales de la No, corriente de claro que no. Viena. Entonces eso es como también como unos chulos académicos que llegan y le dan toda una estructura para decir. Entonces mi proceso es mucho más orgánico, sensible y viene como desde la historia, desde la semiótica y desde la música. Ujú, Digamos que el arte sonoro es como un poquito menos complejo que, digamos, la acusmática o la música concreta que vienen algunos músicos. ujú, Por lo general, los músicos que se interesan por el arte sonoro, estoy dando una particularidad, no es una condición general, o sea, específica, ujú, única, pero hay una cierta tendencia en que los músicos más experimentales o los que hacen como dirección, ujú. composición, que Música vienen de procesos electroacústicos, por ejemplo, que electroacústicos, necesita una acusmáticos, partitura, sí. todo una estructura que otros estilos experimentales no necesitan, Ujú, digamos. sí, sobre todo sí. Los acusmáticos y la música concreta Ujú, empiezan como a deconstruir toda esta parte de la sonoridad y ven que esta deconstrucción de la sonoridad también abre otras puertas para una construcción de una plasticidad. ujú, Entonces, digamos que uno de los ejemplos muy importantes es John Cage, como ujú, hace estas composiciones para piano que realmente pues visualmente, o sea, musicalmente son aburridísimas, pero también es el gesto de él tocar una nota cada tanto, ujú. hacer sonidos con diferentes cosas, esto, Producen un efecto óptico, áptico con H, sería como más de lo táctil o de lo ujú, visual, por más de que se parta del del sonido. sonido. Entonces empieza a generar esa plasticidad del sonido y los plásticos empiezan a ver esa posibilidad sonora dentro de sus prácticas Ujú, plásticas. Entonces ahí hay ese punto de conciencia. Y la gente que viene como de las prácticas relacionales o corporales también puede llegar a encontrar ahí. Obviamente que no todo llega a un centro, sino digamos que todo está en ese centro, pero siempre se conservan unas cosas más hacia la ujú, música, hacia la escénica, ujú, o hacia lo objetual visual desde el arte sonoro, digamos que ujú, desde las artes visuales, diré. ujú. Digamos que la parte que más he trabajado yo como, pues porque vengo de la plástica Sí. como artista y como curador es esa versión y hemos trabajado mucho con músicos y últimamente lo que se ha incorporado más es como las acciones desde lo Mm, corpóreo, desde lo teatral que siempre se ha trabajado el sonido, ujú, eh, pero ya no pensando como algo, digamos, inherente a la acción, sino donde el sonido realmente es como el protagonismo o tiene ujú, una transversalidad en la narración, en lo ujú, conceptual y como en todo en ese desarrollo, digamos, de la puesta en escena y de la recepción del público. Entonces ujú, ahí es donde se empieza a surgir y Latinoamérica realmente es un escenario bastante joven para este tipo de procesos, ujú. entonces, pues cuando estaba estudiando no me veía como mucho en estos procesos manuales, nunca fui buen pintor, escultor, Sí, ahí ensamblador, somos dos. entonces me gustaba la foto, me gustaba el video, Mm, empecé a jugar mm, y después, pues también en mi carrera como gestor e investigador, pues vi que habían otras posibilidades, mm, vi que valía la pena pues dar un salto al vacío ujú, en apostarle a los fondos públicos que están destinados a las prácticas de radio, a las prácticas de ujú, sonido, a las prácticas de arte contemporáneo ujú, con los nuevos medios. Entonces yo también soy muy cercano como a las prácticas videográficas, de ujú. experimentación con video, pero el video también tiene pues un componente sonoro importante y Claro. ahí pues se ha venido como expandiendo. Yo también manejo como Ujú. ese paralelismo también entre, que no es ni paralelismo porque todo se conjuga, sino que algunas Claro, cuestiones pero más en otras. es verdad que son categorías que antes no existían, ni en los fondos de arte, ni en los festivales de arte, y Sí. quizás en el proceso de tus estudios o de tus actividades fuiste como viendo un poco más claro eso. Ujú, Realmente es difícil estudiar un máster o algo así tan específico. ujú, Son muy pocos los lugares ujú. que yo conozca. Barcelona y Berlín aquí en Europa, seguramente hay más, pero digamos Es que se- Sonic Studies, ese decís. sí, son studies en la Mm, UDK ujú, y el máster en arte sonoro de la Universidad de Barcelona son ujú, los que yo tengo referenciados acá.
En Berlín, en Argentina hay una especialización, ni siquiera a nivel de maestría, que es en arte sonoro en la UNTREF. Y de hecho, yo hice parte como de los procesos de consolidación de un proceso que aún está ahí, que es de la Universidad Antonio Nariño, que sacó el máster en arte sonoro, que de hecho es el primer máster en arte sonoro ofertado en toda Latinoamérica, que se creó en un comienzo en colaboración con la Universidad de Barcelona, que ya ahí digamos que fue como para el apalancamiento de su comienzo como proceso académico, como programa de estudios, y ahorita está tratando de seguir su vida, un poco complejo porque digamos que no hay una cultura no hay una cultura de consumo final, mucho menos de esa producción y de estudio en Latinoamérica. Festivales hay muy pocos, que yo pueda conocer, hay un par en Argentina. Sigue siendo como una subcultura de nerds y de freaks un poco. Podría ser, o sea, hay un festival muy, muy importante que lleva mucho tiempo, que es Tsunami en Valparaíso. La UNTREF, que es la Universidad 3 de Febrero, ha tratado de darle muy, muy fuerte y continuamente como a estos procesos de arte sonoro con su especialización, y pues Colombia lo ha seguido. En México tiene algunos festivales, pero más como desde los museos. En el Estereza, Arte Actual se ha impulsado un poco. En el Chopo, bueno, México tiene la Sonoteca, que es una cosa bien interesante. Pero no hay como máster. Yo ahorita que estoy haciendo como el doctorado con énfasis en arte sonoro es porque pues un doctorado es muy amplio, y yo estoy pues con compañeros que tienen énfasis en pintura, en fotografía, en escultura, performance, sí, quizás. lo que sea. Entonces eso es ya es interés de cada artista. ¿Y qué pasa con la radio o con el podcast? Porque una parte importante de tu proyecto con Radio Criolla, por ejemplo, este episodio va a ser parte de eso, es una serie de podcast. ¿Qué rol tiene la radio como forma de arte dentro de este espectro de arte sonoro? Es decir, ¿este episodio que estamos haciendo ahora es arte? No, pero es documentación importante dentro del espectro sonoro, y pues a mí me parece que es importante hacer las dos cosas en cuanto a la memoria. Entonces, cuando empecé a hacer esto, me parecía importante también documentarlo, porque son, digamos, procesos sin, obviamente, sonar como el salvador del mundo, como el que se inventó el agua mojada, pero son unos procesos importantes que a futuro van a cimentar unos cimientos tal vez de una escena mucho más sólida, o tal vez se vayan a ver como resquicios casi que arqueológicos de una escena que se intentó consolidar y pues no se consolidó. En Colombia hablo particularmente. Entonces se empezó a generar como un proceso de documentación, y a partir de ese interés pues sale, como le decía, nosotros tenemos como ese gran proyecto que es Puerto Contemporáneo, que tiene bajo ese mismo nombre la residencia. Salió la radio como un ejercicio también de documentación, porque me parece muy importante. Digamos que yo creo que en Colombia, hablo desde Colombia, que es mi lugar de enunciación, pero seguramente se replica en muchos de los lugares. También como rememorando un poco lo que era Radio Sutatensa. Me interesaron mucho estos procesos en que la radio fue muy importante en la cultura popular de Latinoamérica. Se estudiaba por radio. Toda la información, digamos, llegaba por radio. Exactamente. Y yo leí un artículo, no me acuerdo en dónde ahorita, pero hablaba de que nuestra gran riqueza geográfica es como una bendición y una maldición al tiempo. Estamos hablando de la geografía colombiana, porque somos uno de los países con más páramos, montañas, ríos, reservas hídricas, biodiversidad. Pero eso en cierta manera ha dificultado muchísimo la comunicación y la conectividad. Claro. Por lo menos estamos hablando hasta los años 70, donde realmente hacer unos mega obras requerían pues unas empresas gigantes. O sea, cuando digo empresas es como de voluntades. O sea, como lo que usted puede ver pues acá, que existen unos megaproyectos de los 50s y 60s. Claro. O sea, con
con una maquinaria además de una escala pues, absurda. Ahorita obviamente la tecnología permite hacerlo menos digamos, invasivo, pero entonces era muy difícil conectar un país con 3 murallas, que tenemos o sea, nosotros somos o el comienzo o el final de los Andes, que son 3. Claro. Los Andes en Colombia son 3. Ok. Y entre ellos se generan ríos. Tenemos el Chocó, que es precisamente el que no ha permitido que conecte la carretera panamericana que va de Argentina a Colombia y de Panamá a Estados Unidos. No se ha podido pasar por el Darién. No había pensado eso, debido a la geografía también eso marca un poco la identidad y el destino un poco del Claro, país. Colombia estuvo bastante aislada en sí misma, por eso también es muy acentuada las regiones y los acentos y las prácticas culturales, el Pacífico, el Caribe, el centro, el sur, los llanos, la selva. Y entonces vos pensás que el rol que tendría lo que hoy se puede llamar radio art o arte radial sería un poco apropiar estos elementos que en un momento fueron de un medio masivo de comunicaciones bien asentado, en servicio quizás de un proyecto artístico en sentido de lo documentacional. En un comienzo, por lo documentacional, que me parece importante porque es como el medio más masivo y asequible que se tuvo, y después pensando un poco en que estábamos propiciando obras de arte e investigando, donde también esa comunicación, esa estética, esa narrativa de la radio, aunque ya no es por onda aérea, sino por formatos digitales como el que estamos ahorita en un podcast, se podía también entender desde un sistema, desde unas opciones narrativas plásticas, de construirlas para generar pues otras nuevas narrativas, otros nuevos conceptos, y pensar también en esa posibilidad de ese medio que en un momento fue comunicacional, fue educativo, fue de memoria, fue de registro. También como todo eso, bajo otra lógica narrativa, también se puede generar procesos dentro de lo que son las prácticas artísticas contemporáneas. Entonces la radio criolla particularmente, es un proceso que tiene como ese lado A y lado B, pensando como en los viniles y esa reconstrucción, que uno es la memoria de las prácticas artísticas contemporáneas en Colombia, su relación entre circuitos, las nuevas prácticas, un enfoque que nos hemos dado últimamente, que es también el intercambio internacional y también rastrear los artistas colombianos en la diáspora. Por eso un poco estamos acá entre Berlín y París en esta ruta de excursión 2021. También tuvimos un podcast en Ciudad de México. Hay como una misión en los países no industrializados o no centrales con respecto a recuperar la historia de lo que nunca se registró propiamente con respecto a artistas quizás más experimentales. Sí, o cómo se contó también, ¿no? Claro, bueno, ahí viene el tema de la relectura de la historia, ¿no? Y poner quizás en un primer plano cuestiones que estaban un poco invisibilizadas, digamos, con la narración oficial. Pasa, por ejemplo, en el tema de la relectura feminista de la historia de la música electrónica. Desde hace varios años hay todo un movimiento de relectura en donde se tratan de ubicar a las pioneras del arte de la música electrónica. Desde el principio, que las hay muchísimas, pero por el tema de la mirada, digamos, binaria, machista o patriarcal, como muchas otras cosas, también es imperialista, por eso muchos países periféricos quedan afuera a veces de la primera lectura, la primera narración. Parece como que hay una obligación de, a la vez del proyecto que uno hace, también hacer ese trabajo de arqueología o de antropología. Arqueología de medios, total. Claro. Porque pues la misma investigación que le lleva a uno a los procesos de creación, pues también le hace a uno de notar ciertos vacíos que es importante pues no llenarlos literalmente, pero sí como responder frente a ciertas necesidades o ciertas inquietudes que no tienen que ser necesariamente las
las que debe citar como la academia, la sociedad, porque son caprichosas a veces, entonces eso pues empieza como ese proceso artístico. Entonces, ¿qué veo yo que falta desde mi criterio como Ricardo Moreno, director de la Radio Criolla, y cómo yo intento darle una interpretación, una interpolación a esos vacíos en la documentación, en el registro, o donde hay un nicho para generar unas prácticas artísticas contemporáneas, donde el sonido, y en este caso el espectro radiofónico, aquí es más hablando desde la posibilidad plástica del sonido, tiene como un lugar dentro de la radio. A diferencia que el arte sonoro es un poco más amplio, que implica ya la puesta en escena, tal vez las transmisiones por internet, las interfaces, la objetualidad, la experiencia de usuario, la inmersión, pero también digamos que fusionar un poco esta experiencia documental de la radio con unas experiencias plásticas experimentales propias. Entonces ahí como que todo se empieza como a generar uno a necesitarse del otro y viceversa. Claro. Ricardo, en los medios en vivo suelen decir que el tiempo es tirano. Esto para nosotros no es así porque esto va grabado, pero igualmente es tirano el tiempo para nosotros hoy porque vos tenés que volar y volver a Colombia. Te voy a hacer la última pregunta. Ya la próxima vez que nos encontremos hablaremos de novelas gráficas y de tu apropiación también de elementos alemanes o berlineses, culturales, ya no solo latinoamericanos. Pero vamos directo a la última pregunta que tiene que ver con cómo ves vos, qué sensación tenés, dado todo lo que estuvimos hablando, todas estas complejidades, desde la institución del arte o de tu situación personal, que va a evolucionar esto hacia futuro. Si tenés una mirada, si pensás en eso, si sos optimista, digamos, o fatalista con respecto a cómo puede avanzar o desarrollarse para mejor todo. Pues con respecto a los nuevos medios, digamos, como que el arte sonoro, digamos, desde una mirada institucional en Latinoamérica o personalmente en Colombia es bastante incipiente. No hay una institución como tal que lo apadrine, no existen fonotecas o no existe un departamento consolidado en alguna universidad, en alguna institución pública o un sistema de becas, digamos, importante, sino son como pequeños faros dentro de lo que podríamos llamar el apoyo institucional a las artes y a las artes más experimentales o arte contemporáneo. Hay algunas cosas de becas que existen en la Alcaldía de Bogotá por Plataforma Bogotá y por Seca Web, que es como para realizar programas radiales un poco así como experimentales, sin necesidad que sea radioarte. Está la beca de plástica sonora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en Bogotá, de la cual pues he sido jurado en 2020, precisamente es como la única beca exclusivamente dedicada a la creación sonora experimental. Pero sí hay muchas becas que son transdisciplinar, donde los artistas sonoros, hablo un poco desde mi experiencia y de algunos otros artistas cercanos, que no vale la pena como cerrarnos tanto pensando en el tiempo, donde el arte sonoro ha podido entrar como a competir con experiencias transmedias, videográficas, inmersivas, bueno, y ahí poco a poco yo espero que se asiente y se vaya generando un reconocimiento específico, no para que se desagregue de las prácticas contemporáneas, sino para que se haya un reconocimiento de su especificidad narrativa, plástica, conceptual, y se generen más apoyos específicos. Nosotros por lo general los apoyos que tenemos, tanto el Festival Estación Sonora Experimental, que no alcanzamos mucho a hablar de él, la Radio Criolla, las residencias artísticas que hay en este momento pues, han tomado un enfoque hacia la radio, hacia las prácticas sonoras experimentales, ganan sus apoyos o sus estímulos en bolsas generales de cultura, cosa que no está mal, pero me parece que algunas prácticas tan experimentales, tan difusas en su concreción, digamos, para un político, para esto, que son los que realmente hacen que las cosas pasen, entonces se vuelve como un tema como a veces yo creo que incómodo o difícil, entonces prefieren como no tocarlo porque se requiere como un conocimiento demasiado específico porque no es ni
plástica, no es ni música, no es ni escénica, sino es una conjunción que requiere pues un ejercicio o un conocimiento transdisciplinar o un diálogo entre varias vertientes para construir, digamos, unos procesos tanto institucionales como un museo, como una fonoteca o como unos espacios donde tengan dedicado. Por ejemplo, en Medellín sí hay una sala dedicada al arte sonoro en el Museo de Arte Moderno, sala con lentes oscuras que lleva un proceso interesante. Ese es un caso. Nosotros como Festival de Arte Sonoro podemos decir que el festival en tiempo, que es el FESE, Festival Estación Sonora Experimental, está el festival en tiempo real que dirige Ana María Romano, algunas cosas con el Festival de la Imagen y el Festival de Arte Contemporáneo de Manizales, que son, digamos, procesos que se han venido interesando, pero me parece que para que se dé un futuro debe generarse una comprensión del medio, de su especificidad, para que, digamos, estén estas becas globales, pero también hay una voluntad de consolidar ciertos procesos, como hay cosas dedicadas a la fotografía, al videoarte, a la escultura, también a las prácticas sonoras o las transmedia, el punto de encuentro. Entonces yo creo que esperar está en esa delgada línea, como esa línea de la cuerda floja, donde se puede consolidar y se puede, digamos, prestarle atención a estos procesos, o como que nadie se apersone y se vaya disipando y se vuelva un ejercicio más underground o, digamos, como un resquicio dentro de los procesos de la academia. Esperemos que no, esperemos que por lo menos las grandes ciudades y los grandes museos se han interesado en estos procesos, pero mientras no se consolide, pues terminan siendo muy procesos, digamos, por decir, del gobierno de turno, de la administración de turno. Entonces está en ese proceso en que están surgiendo cosas interesantes, pero falta un proceso de consolidación que no dependa de una administración en específico, sino que se forme una institución o unas dependencias dentro de instituciones consolidadas que ya tengan unos espacios dedicados a este tipo de prácticas. Entiendo. Y que no estén, digamos, a la deriva con cada cambio de política. El desafío es justamente lograr compensar eso de lo específico que tiene, por más que complejo, y darle un lugar en la cultura que esté visibilizado y donde chicos quizás ya más desde temprano puedan interesarse en eso como práctica. Eso tiene una consecuencia en la formación de públicos que repercutirá en el ejercicio práctico de esta disciplina. Ricardo, muchas gracias por estar acá. Nos quedaron muchas cosas por hablar, pero la próxima vez que estés por Berlín hacemos una segunda ronda. Gracias a todos por escuchar. Vamos a dejar links a tus proyectos en la descripción del video y nos vemos la próxima. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Y pues nada, los invito a que sigan nuestros procesos de la Radio Criolla, Puerto Contemporáneo y el Festival Estación Sonora Experimental. Muchísimas gracias y pues aquí esperamos una próxima invitación a los micrófonos. Excelente. High five. Chao. Si disfrutaron de este episodio, siéntanse libres de dejar un like y subscribe debajo del video. Si quieren ver más, cliquen aquí y no se olviden de seguir al canal.